Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un pequeño tutorial. Les voy a enseñar cómo se hace un aumento con punto granny, pero no el aumento de acá, sino de acá. Si están trabajando una prenda, una blusa y van tejiéndola así en línea, entonces les voy a enseñar cómo se hacen los aumentos. Ya tengo un tutorial en mi canal de YouTube de cómo se realizan las disminuciones con punto granny. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción o en el primer comentario fijo o va a aparecer por aquí. Entonces vamos a iniciar. Yo aquí estoy trabajando con este tejido. Estoy realizando un bolso y voy a hacer el ejemplo en este lado para que se entienda mejor. Voy a iniciar. Voy a trabajar con aguja de 5 y vamos a iniciar aquí. Vamos a ingresar aquí en los espacios, en cualquier espacio voy a ingresar. Obviamente en las esquinas pues ya sabemos cómo se hace el aumento, pero les voy a enseñar el aumento en esta parte. Como les dije anteriormente, si van a trabajar como especie de una blusa, entonces es para tejerla de esta manera, y si necesitan hacer algún aumento para que lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Entonces aquí ya ingresé mi hilo en el espacio, en los espacios que se forman con el tejido. Entonces voy a ingresar acá, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto, y dentro del mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos más, y este sería el punto granny. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cadena de separación. Para las que están realizando con cadena de separación, hay otros tejidos que simplemente uno pasa directamente al próximo espacio. Voy a hacer aquí cadena de separación, lazada, y en el próximo espacio vamos a trabajar punto granny normal. Entonces aquí vamos a hacer 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Entonces aquí vamos con nuestro punto granny ya normalito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cadena de separación, y aquí, por ejemplo, necesitamos realizar un aumento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hicimos la cadena de separación y vamos a trabajar aquí encima de este punto granny. Vamos a trabajar el aumento. Entonces aquí encima del punto granny vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer lazada y vamos a ingresar nuestra aguja en la segunda, en el segundo espacio, aquí en el segundo punto alto, perdón. Aquí en el segundo punto alto voy a ingresar mi aguja y vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces vamos 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo espacio. Entonces nos faltaría el último y 3. Y aquí ya realizamos el primer aumento. Ahora vamos a hacer cadena de separación para las que hacen cadena de separación, o si no, trabajamos directamente en el próximo espacio. Entonces vamos a trabajar en el próximo espacio punto granny normal. Y así es como nos queda nuestro aumento. Ahora vamos a pasar aquí, por ejemplo, vamos a seguir nuestro tejido. Entonces vamos a hacer cadena de separación. Aquí en el próximo espacio normal trabajamos nuestros 3 puntos altos. Cadena de separación, y por ejemplo necesitamos realizar otro aumento. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a dirigirnos en el segundo punto alto, o sea aquí, y vamos a realizar dentro del mismo espacio 3 puntos altos que representan un punto granny. Entonces vamos 1,
todo en el mismo espacio, 2 y 3. Entonces ya tenemos nuestro aumento. Aquí podemos hacer cadena de separación para las que desean y si no, lo podemos dejar sin cadena de separación. Esto ya va al gusto de cada una de ustedes. Lazada, ingresamos al próximo espacio y realizamos el punto granny normal. Ahora pasamos al próximo espacio que sería este y realizamos 3 puntos altos que representan un punto granny. Entonces así siguen trabajando con o sin cadena de separación dependiendo de cómo ustedes estén realizando su tejido. Y aquí vamos a realizar otro aumento. Entonces vamos a hacer lo mismo, cadena de separación para las que desean realizarlo y vamos a hacer lazada y vamos a ingresar al segundo punto alto, 1, 2, 3, vamos al segundo, al del medio, ingresamos y realizamos 3 puntos altos. Vamos con 1, vamos por 2 y vamos por 3. Cadena de separación y seguimos en el próximo espacio, los espacios que se nos forman a medida que vamos realizando el punto granny y vamos haciendo el punto granny normal y ya ustedes van jugando con su tejido dependiendo si desean realizar un aumento o si desean realizar una disminución. Ya como les dije anteriormente, en mi canal de YouTube encuentran también el tutorial de cómo se realizan las disminuciones y en este solo vamos a trabajar los aumentos. Y así es como nos quedarían los aumentos. Entonces los aumentos quedarían encima del punto granny en la segunda cadena en el segundo punto alto los vamos a realizar. Y así van trabajando de acuerdo con la prenda que ustedes están diseñando. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.